Bueno, entonces respecto a los desafíos que enfrenta Sony, y si lo analizamos desde un punto de vista de su cadena de valor, vamos a encontrar que ellos se enfocan en la parte pues, de los competidores y en su proceso productivo como tal, sí, es decir, es en esa transformación que hace Sony. En los canales de distribución, pues ellos mismos son los que comercializan como veíamos en los 5 capítulos de Sony y desde luego en su consumidor y vamos a ver cómo capta valor Sony de su consumidor final. Entonces identificamos 3 desafíos principales en lo que tiene que ver con, con esos desafíos que tiene que enfrentar la compañía pues, en la historia que estudiamos del caso Sony desde un punto de vista de la cadena de valor. El primero tiene que ver con la globalización y la cultura. El autor deja bien claro que los desafíos en cuanto a globalización y cultura son bastantes y vamos a ver por qué sucede esto. La mejora continua, conocer la competencia y conocer los puntos débiles de la competencia y esos puntos fuertes, tener claro cuáles son los puntos fuertes que tiene Sony. Conocer al cliente, como mencionaba hace un momento, vamos a ver cómo Sony logra captar valor de ese consumidor final. Entonces, en general, en su cadena de valor y en su proceso productivo, en cómo genera mayor valor y cuáles son los desafíos que tuvo que enfrentar Sony y que enfrenta actualmente Sony, pues vemos que se enfoca en esta parte del análisis de la cadena de valor. Entonces, vamos con lo primero, pues que, como mencionábamos, se concentra en ese proceso productivo, en esa transformación. Sony tiene una filosofía muy fuerte, una filosofía que viene marcada por una tendencia, por unas creencias comunes, por unas creencias colectivas orientales muy fuertes, muy marcadas y muy coherentes con lo que termina haciendo Sony y con lo que logra hacer, digamos que en su historia. Ven al colaborador como una oportunidad y hacen que la organización sea la segunda familia de ese colaborador. Le dan la oportunidad de que crezca profesionalmente y de que realmente tenga la oportunidad de opinar, de disentir y de expresar lo que siente y de expresar esas ideas que tiene y que pueden aportarle a ese proceso y a esa generación de valor que hace Sony en su proceso productivo. Desde luego que en la parte de globalización, esto como introducción lo que acabamos de mencionar, en la parte de la globalización y la cultura, como lo dijimos, Sony enfrenta un gran desafío. Ese desafío se va a ver marcado por una disyuntiva que tiene entre la filosofía oriental y entre la filosofía occidental, la creencia, digamos, de esa filosofía de los gringos, de esa filosofía estadounidense que tiene como base, por decirlo así, obtener rendimientos, digamos que financieros a corto plazo. Y digamos que eso va a contrastar con lo que traían ellos originalmente, porque lo que creían ellos era todo lo contrario, y era que se debía pensar a un largo plazo, y era de esta manera en la que se lograba una ventaja competitiva. Pues fue así que finalmente lo lograron. Entonces ellos van a enfrentar un desafío bien interesante en donde tienen que pensar de una manera global, pero actuar de una forma local. Y van a tener que contratar talento local para poder entender cómo funciona, digamos que ese sistema de creencias comunes, colectivas de los occidentales y para adaptar esa filosofía que tiene Sony originalmente y en la que se crió y en la que se fundamentó a las creencias que tienen los occidentales. Como digamos que hay una diferencia, pues ese es uno de los desafíos que tiene que enfrentar Sony. Lo hace dentro de su proceso productivo, en la empresa como tal, en la organización, y analizando la competencia y captando valor del cliente, pues ya vamos para esa parte y vamos a ver cómo. Tiene una tendencia, una profunda tendencia hacia la calidad, hacia la mejora continua. Cree, y Sony, digamos que en su cultura está profundamente convencida de que se deben asumir los riesgos. Es un pilar fundamental para la generación de nuevas ideas y para la innovación, que va a ser bien importante en la competencia que tiene Sony pues, con las demás empresas que se dedican a hacer lo mismo. Como les decía, contratar talento local. Tienen una creencia de que la innovación se debe hacer de una forma pues muy vehemente, que se debe hacer desde la pasión. No le tienen miedo al ensayo de error, consideran que pues esto es una manera de
de alguna forma de avanzar y de generar nuevas propuestas y desenmarcarse del convencionalismo. Esto es algo bien importante porque va a ser una tendencia que tiene Sony pues a lo largo de su historia. Persistir, mejorar respecto a la competencia. Entonces acá ya vemos ese segundo desafío que es la mejora continua, conocer la competencia y conocer esos puntos débiles de la competencia. Entonces van a decir, van a analizar ese cliente y de ahí van a captar valor porque van a mirar cuáles son los puntos débiles de la competencia, por qué es que el cliente está insatisfecho, qué es lo que están haciendo mal los competidores en ese momento, digamos que en esa disyuntiva que presentamos, en ese desafío de globalización que Sony enfrenta, analizar esa forma de pensar que tiene el cliente occidental, que desde luego va a ser muy distinta de la que tiene el cliente oriental. Y reinversionarse constantemente. La reinvención va a ser bien importante para digamos que ese proceso que tiene Sony en la innovación y no hacerlo de una, digamos que en una primera instancia, sino hacerlo constantemente, es decir, ir innovando de forma constante e ir perfeccionando igualmente de forma constante. Y por último, pues bueno, conocer al cliente es uno de los desafíos que enfrenta Sony porque en la industria en la que, digamos que se fundamentó inicialmente la idea, es una industria que tiene que estar innovando constantemente. Y si no se tenía el cliente en esa cadena de valor, si no se captaba valor de ese cliente, pues desde luego que no se iba a obtener resultados positivos en su generación de valor, en su estrategia, en adquirir una ventaja competitiva y pues en aumentar, digamos que ya en una última instancia, porque no era la prioridad, esos rendimientos financieros, que de pronto sí era la prioridad en el tema de la filosofía occidental.